This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. En aquella madrugada silenciosa en Jerusalén, algo sucedió que casi nadie notó. 3 días después de la crucifixión, testigos reportaron un movimiento misterioso cerca de la tumba. Guardias se estremecieron, algunas mujeres corrieron desesperadas. Y al mismo tiempo, líderes religiosos comenzaron a elaborar explicaciones apresuradas para un acontecimiento que simplemente no tenía sentido a los ojos humanos. Pero lo más intrigante es que, después de ese momento, durante 40 días enteros, Jesús, resucitado, apareció, enseñó, caminó y habló cosas que nunca fueron registradas en detalles. Y la mayoría de las personas hoy ni siquiera imagina lo que realmente ocurrió en ese intervalo. Hay relatos fragmentados, pistas esparcidas por los evangelios, diálogos desconcertantes y escenas que parecen desafiar toda lógica, como alguien que pasó por la muerte pudo aparecer en lugares cerrados. ¿Por qué él elegía mostrarse a algunos y no a otros? ¿Qué enseñó en esos días que transformó a hombres temerosos en proclamadores intrépidos? ¿Y por qué la Biblia sugiere que esos encuentros tenían un propósito mucho mayor que simplemente probar que Él estaba vivo? Entre la resurrección y la ascensión existe uno de los periodos más enigmáticos, profundos y poco explorados de toda la historia bíblica. Un periodo donde el mundo espiritual y el natural parecían tocarse en cada gesto, cada palabra, cada aparición. Muchos conocen el inicio y el fin de esta historia, pero casi nadie entiende lo que ocurrió en el medio de ella. Y es justamente ahí donde está el corazón del misterio. Antes de que avancemos en este misterio que pocos conocen, vale un pedido especial. Sé parte de este espacio donde cada detalle de la palabra cobra vida. Haz clic en inscribirte y camina con nosotros en estos momentos de la historia bíblica que tantas veces pasan desapercibidos, pero llevan revelaciones que transforman todo. El primer día de la semana amaneció con una atmósfera de dolor y expectativa. Las mujeres que seguían a Jesús venían para cumplir un ritual de despedida, trayendo aromas para ungir un cuerpo que ya no estaba más allí. El impacto de la piedra removida, del sepulcro vacío y de la ausencia del cuerpo fue tan fuerte como un terremoto silencioso. María Magdalena, al encontrarse con esta escena, corre en desesperación hasta Simón, Pedro y Juan, trayendo la noticia con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. Pero mientras el mundo natural veía una tumba vacía, en el mundo espiritual algo mucho mayor había sido inaugurado, la victoria definitiva sobre la muerte. Las palabras del ángel, «Él no está aquí, ha resucitado», resuenan hasta hoy como la proclamación más revolucionaria jamás hecha. Está en Lucas, capítulo 24, versículo 6. Al entrar en el sepulcro, Juan ve y cree, aunque no comprendiera totalmente. La posición de las sábanas, el sudario cuidadosamente doblado, todo eso apuntaba a algo diferente que un robo de cuerpo. Era un escenario cuidadosamente preparado para marcar el inicio de una nueva creación.
La resurrección no fue únicamente una reversión de la muerte, sino la inauguración de un nuevo tipo de existencia. Jesús no volvió simplemente a la vida como Lázaro. Él entró en una realidad incorruptible. Y este nuevo tipo de vida, esta nueva humanidad, comenzaba a delinearse allí mismo, en silencio, entre piedras y telas dobladas. El vacío de la tumba no fue un punto final, sino una coma divina. Fue la pausa antes del desenlace de acontecimientos que cambiarían para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Mientras el mundo seguía su curso ajeno a lo que sucedía en Jerusalén, el cielo entero estaba en movimiento. Ángeles, tronos, dominaciones y potestades contemplaban el momento en que el Hijo había vencido al último enemigo. La ausencia de Jesús en la tumba era la señal visible de que lo invisible estaba en plena actividad. Sin embargo, el impacto no se limitó al mundo celestial. El vacío dejado por la ausencia del cuerpo conmocionó el corazón de los discípulos. ¿Dónde está el Maestro? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no nos esperó? Estas preguntas ardían en sus corazones, al mismo tiempo que un temor reverente se esparcía en el aire. El vacío físico del sepulcro comenzó a ser llenado por una inquietud espiritual. ¿Realmente venció él la muerte? Y sí venció. ¿Qué cambia en todo lo que conocemos? La tumba vacía fue solo la primera señal. Aquello que parecía un fin trágico se reveló como la puerta de entrada a 40 días intensos de revelaciones, encuentros transformadores e instrucciones que moldearían los siglos siguientes. Pero en ese primer momento, lo que había era silencio, asombro y la certeza de que algo sobrenatural había comenzado. La elección de Jesús de aparecer solo para algunos y no públicamente para todos después de su resurrección, plantea preguntas profundas sobre propósito, discernimiento y fe. Al fin y al cabo, ¿por qué el Cristo resucitado, que podría aparecer ante los fariseos, ante Pilatos o incluso ante las multitudes que lo condenaron, prefirió aparecer a un grupo selecto de discípulos? La respuesta no está solo en la voluntad divina, sino en un principio espiritual. El reino de Dios se revela a quienes tienen ojos para ver. Como está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 40, Él le fue manifestado no a todo el pueblo, sino a las testigos que Dios había ordenado antes. Cada aparición de Jesús está cargada de intencionalidad. Él ya no está más limitado por el tiempo y el espacio como antes, y aún así, elige momentos específicos, lugares íntimos y personas en crisis de fe para manifestarse. Las mujeres en el camino, los discípulos en el cenáculo, los dos en Emaús. Todos estaban en estados emocionales de duda, duelo o confusión. Y es precisamente en esos estados que la presencia del resucitado se revela más poderosa. El foco ya no está en probar algo a quienes lo rechazaron, sino en fortalecer a quienes lo amarán y proclamarán con fidelidad. Si Jesús se hubiera presentado ante los líderes religiosos o ante los soldados romanos, el efecto sería probablemente de temor o mera constatación. Pero el reino no se edifica sobre el miedo, sino sobre la fe revelada. Aquellos que vieron al resucitado fueron transformados no solo por la visión, sino por la comprensión espiritual que Él mismo les otorgaba. Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, como afirma Lucas, capítulo 24, versículo 45. Sus apariciones no eran para probar que estaba vivo, sino para enseñar lo que eso significaba. Este patrón revela algo profundo sobre la manera como Dios se comunica. No siempre grita desde los cielos. Muchas veces susurra en el camino de la duda, aparece en el rompimiento del pan o llama el nombre de alguien en el jardín, como hizo con María Magdalena.
Esta estrategia no es limitación, es gracia selectiva. Es la pedagogía del cielo moldeando la fe en corazones dispuestos, preparando a aquellos que no solo vieron, sino que serán testigos. Jesús no estaba interesado en aplausos o en venganza ante quienes lo burlaron. Se preocupaba por los corazones de quienes llevarían su mensaje al mundo. Cada aparición fue un ensayo para la misión que vendría. Por eso, los encuentros fueron privados, pero sus consecuencias fueron públicas y eternas. 2 hombres caminaban cabizbajos, sus pasos lentos cargaban el peso de la decepción. Ellos esperaban redención, esperaban revolución, pero solo vieron muerte y deshonor. Emaús, la pequeña aldea a pocos kilómetros de Jerusalén, se convierte en el escenario de uno de los encuentros más profundos del resucitado. Jesús surge en medio del dolor, camina con ellos, escucha sus quejas y pacientemente conduce sus corazones a un nuevo entendimiento. La narrativa está registrada en Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, y revela mucho más que un simple encuentro. Describe una pedagogía divina para curar la incredulidad. Durante el recorrido, Jesús no se identifica. Prefiere escuchar, hacer preguntas y poco a poco abrir las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Sus argumentos no son retóricos, son espirituales. El corazón de aquellos hombres comienza a arder, no por reconocer el rostro, sino por sentir el espíritu. Eso enseña algo precioso. Muchas veces no lo reconoceremos de inmediato en las crisis de la vida, pero su voz continuará instruyéndonos si estamos dispuestos a escuchar. El punto culminante no se da en el camino, sino a la mesa. En el partir del pan, sus ojos se abren y finalmente reconocen quién estaba con ellos todo el tiempo. Ese detalle es simbólico y revelador. El Cristo resucitado no solo enseña, Él comparte. Y en la comunión, en el gesto familiar de repartir, Él se revela. Más que un simple milagro, ese momento inaugura una nueva forma de presencia. Él ya no será visto con ojos naturales, sino percibido en la intimidad del partir del pan, en la palabra que calienta, en la fe que discierne. Después del reconocimiento, Jesús desaparece, no por frialdad, sino porque el propósito de aquella aparición se había cumplido. Ahora, aquellos 2 hombres ya no eran los mismos. El desánimo dio lugar a la urgencia. Ellos vuelven a Jerusalén corriendo, no más para huir, sino para contar. La resurrección, antes solo una noticia lejana, se había convertido en una experiencia viva en sus corazones. Emaús nos enseña que Jesús puede caminar a nuestro lado sin ser reconocido. Pero cuando permitimos que Él hable y esté con nosotros, la revelación siempre llega. El Cristo vivo continúa manifestándose donde hay apertura, sed y humildad. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino donde Él se acerca, dispuesto a reavivar el fuego apagado. Mientras los relatos de la resurrección comenzaban a esparcirse, los discípulos todavía se encontraban encerrados en una sala, dominados por el miedo de los judíos y sumidos en confusión. Incluso después de escuchar los testimonios de las mujeres y de los 2 en Emaús, sus corazones aún vacilaban entre la esperanza y la incredulidad. Era un ambiente saturado de incertidumbres, donde la ausencia física de Jesús parecía dejar un vacío que ninguna palabra podía llenar. Es en ese escenario que el Cristo resucitado aparece de repente en medio de ellos, sin que ninguna puerta se abriera. Su primera palabra no es una reprimenda, sino un anuncio de paz. Shalom, como está registrado en Juan capítulo 20, versículo 19. El impacto de ese saludo sobrepasa cualquier saludo común. El Shalom de Jesús lleva reconciliación, sanación y restauración. La presencia de Él en medio de una sala cerrada rompe no solo barreras físicas, sino emocionales y espirituales.
Sus discípulos que habían fallado, huido y negado, reciben de él no juicio, sino paz. Ese momento define un nuevo estándar de relación entre el resucitado y los suyos. Él viene a nuestro encuentro incluso cuando nos escondemos. Él entra incluso cuando cerramos las puertas. Y su paz es mayor que cualquier culpa. Después del saludo, Jesús muestra sus manos y el costado perforado, no como un espectáculo de dolor, sino como credenciales del amor que venció a la muerte. Los discípulos se alegran y nuevamente Él declara: «La paz sea con vosotros». La repetición de esta bendición indica que la paz de Cristo no es efímera, sino constante, profunda y necesaria. Además, Él sopla sobre ellos el Espíritu Santo en una anticipación de Pentecostés, capacitándolos para la misión que vendría. Es una renovación del aliento creador, como en Génesis capítulo 2, versículo 7, ahora inaugurando la nueva creación. Este encuentro en el cenáculo marca el inicio de un proceso de transformación. Hombres asustados comenzaron a ser moldeados en testigos audaces. El miedo dio paso a la fe, y la desesperanza fue reemplazada por la alegría de la resurrección. No fue solo un momento de consuelo, sino de activación espiritual. Jesús estaba preparando a esos hombres para salir de las sombras y convertirse en las columnas de una nueva era. La aparición en el cenáculo es el punto donde el Evangelio deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. La sala cerrada se convierte así en un símbolo universal. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestros propios miedos, dudas y decepciones? Y aún así, Jesús entra. Él sobrepasa muros levantados por traumas, y su shalom aún es capaz de restaurar corazones cansados. Aquellos que antes huyeron ahora comienzan a entender: el resucitado está presente, incluso cuando todo alrededor parece cerrado. Tomás no estaba presente en la primera aparición de Jesús a los discípulos, y su ausencia está cargada de significado. Cuando oye el relato de los otros, su respuesta es directa y sincera. Él solo creería si viera y tocara las marcas de los clavos. Esta reacción no es solo escepticismo, sino el retrato de un alma herida, de alguien que amaba profundamente y fue destrozado por la tragedia de la cruz. Su exigencia no era frialdad, era sed de autenticidad. La respuesta de Jesús, registrada en Juan capítulo 20, versículo 27, es tan gentil como poderosa. Pon aquí tu dedo. El Cristo resucitado no desprecia la duda sincera. Él acoge el corazón que busca respuestas, incluso si las preguntas vienen cargadas de dolor. Al reaparecer en el cenáculo 8 días después, Jesús se dirige directamente a Tomás, ofreciéndole exactamente lo que él había pedido. Este gesto revela que la fe cristiana no se construye sobre imposiciones, sino sobre revelaciones personales. El toque de Tomás no fue solo físico, fue un encuentro profundo entre la fragilidad humana y la plenitud de la divinidad. Sin embargo, lo más impactante no está en el toque, sino en la reacción de Tomás al reconocerlo. Señor mío y Dios mío. Esta declaración es la más elevada profesión de fe registrada en los Evangelios. Tomás, el dudoso, se convierte en el proclamador de la divinidad de Cristo, y Jesús, en respuesta, bendice a todos aquellos que creerían sin ver. Con esto, Él traza el patrón de la fe para todas las generaciones siguientes, una fe que no depende del toque físico, sino que nace del testimonio, de la palabra y de la acción del Espíritu. Otro detalle precioso de este encuentro es que Jesús aún lleva las marcas de la cruz. Su cuerpo glorificado no es un retorno al antiguo estado, sino un avance hacia una nueva forma de existencia. Las cicatrices no han desaparecido, han sido glorificadas. Esto nos enseña que la redención no borra nuestras historias, sino que las transforma.
La cruz no fue removida, fue eternizada. Y ahora, las marcas que alguna vez representaban dolor son los sellos del amor eterno. La experiencia de Tomás nos conforta y nos desafía. Ella nos recuerda que el resucitado conoce nuestras luchas internas, nuestras preguntas no dichas y los conflictos del alma. Y aún así, Él aparece, llama por nuestro nombre y ofrece su presencia como respuesta. No hay herida tan profunda que Él no toque. No hay duda tan fuerte que su gracia no pueda disipar. Después de restituir la paz en el corazón de los discípulos y confrontar amorosamente la incredulidad de Tomás, Jesús da un paso decisivo. Él reactiva la misión y lo hace con un gesto tan simbólico como poderoso. Sopla sobre ellos y declara: «Recibid el Espíritu Santo». Esta escena, narrada en Juan capítulo 20, versículo 22, antecede al Pentecostés e inaugura una fase de transición espiritual. El soplo del resucitado ecoa el soplo de vida dado a Adán, mostrando que, ahora, una nueva humanidad está siendo generada, no más a imagen de un hombre terrenal, sino a imagen del hombre celestial. Esta anticipación del Espíritu no es una duplicación del Pentecostés, sino una preparación. Es como si Jesús estuviera abriendo los pulmones espirituales de los discípulos para que cuando el viento del cielo viniera en plenitud, estuvieran listos para respirar profundamente. Más que eso, es una reafirmación de que el envío a la misión no sería solitario. Ellos irían, pero irían con la presencia de Él. La misión del Evangelio nunca ha sido sobre estrategias humanas, sino sobre hombres llenos del Espíritu. Jesús también declara algo que lleva un peso eterno: a quien perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quien los retengáis, les son retenidos. Esto no se refiere a un poder mágico o exclusivo, sino al papel de representar en el mundo el mensaje de reconciliación. Los discípulos no se convertirían en jueces, sino en embajadores del perdón. La presencia del Espíritu Santo sería la clave para discernir, consolar y guiar a las personas hacia la verdad que libera. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Este momento redefine la identidad de los discípulos. Ya no son solo seguidores, ahora son enviados. Ya no viven solo a la sombra del Maestro, sino que son portadores del mismo Espíritu que operó en él. Y esto trae implicaciones profundas. La misión de Jesús no terminó con la cruz, ni siquiera con la resurrección. Continúa a través de cuerpos humanos, imperfectos, pero habitados por una presencia divina. Al soplar el Espíritu sobre ellos, Jesús también estaba soplando coraje, claridad y convicción. La misión, que hasta entonces parecía una carga demasiado grande, ahora era sostenida por el mismo aliento de Dios. Aquellos hombres, antes aterrados, ahora llevaban la semilla de una revolución espiritual que alcanzaría al mundo entero. La resurrección no fue el fin, fue la activación de un ejército que llevaría el reino hasta los confines de la tierra. Con el tiempo pasando tras la resurrección, los discípulos todavía estaban ajustando sus corazones a la nueva realidad. El impacto de la muerte y resurrección de Jesús había dejado marcas, pero también incertidumbres sobre lo que debían hacer de allí en adelante. Es en este contexto que encontramos a Pedro, de vuelta al mar de Galilea, retomando el oficio de pescador. La escena descrita en Juan capítulo 21, versículo 3, parece contradictoria. El hombre que recibió el soplo del Espíritu vuelve al barco,
Pero no es regresión, es reencuentro. Jesús elige este escenario para una de las más tiernas apariciones, preparando un desayuno al amanecer. Durante toda la noche, los discípulos no pescan nada. La inutilidad del esfuerzo ecoa un momento anterior, cuando Jesús los llamó por primera vez. Y nuevamente, al romper el día, una voz desconocida orienta a que lancen la red del lado derecho del barco. El resultado es abundante, 153 grandes peces. Juan reconoce la presencia del Señor incluso antes de verlo claramente, y Pedro, impetuoso como siempre, se lanza al mar para encontrarlo. La narrativa no es solo sobre pez, sino sobre gracia restauradora. Cuando Jesús entra en escena, hasta los esfuerzos frustrados ganan propósito. En la playa, el Cristo resucitado prepara un fuego, pescado asado y pan. Él no espera ser servido, Él sirve. El gesto está cargado de simbolismo. El Dios encarnado, ahora glorificado, sigue siendo el mismo que se arrodilló para lavar pies. La comida compartida allí es más que nutrición, es comunión, es reinicio. Los discípulos no hacen preguntas. Están en reverente silencio ante el misterio de su presencia. El mismo que venció la muerte ahora los invita a una simple comida a la orilla del mar. Pero el clímax de esa mañana está reservado para Pedro. Después del fracaso de la negación, Jesús no lo confronta públicamente, sino que lo restaura con preguntas repetidas. ¿Me amas? 3 veces la pregunta ecoa, no como un castigo, sino como curación. Cada respuesta de Pedro es un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Y a cada declaración de amor, Jesús le confía un rebaño: apacienta mis ovejas. El mismo que lo negó ahora es llamado a cuidar. Esta es la pedagogía divina: restaurar para enviar, curar para capacitar. El desayuno en la playa nos revela que el resucitado no está solo interesado en probar que venció la muerte. Él quiere restaurar relaciones rotas, reavivar vocaciones apagadas y reactivar corazones heridos. Pedro, que antes se escondía de su vergüenza, ahora es puesto nuevamente en el centro de la misión. Jesús no solo perdona, Él reconstruye sobre la base del amor. El propósito renace con la brisa del mar y el olor del pan asado. Después del desayuno a la orilla del mar, Jesús se vuelve personalmente a Pedro, no solo para consolarlo, sino para redefinir su trayectoria. El diálogo es directo, pero impregnado de ternura. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La pregunta carga peso, pues toca precisamente en la comparación que Pedro había hecho anteriormente cuando prometió ser más fiel que los demás. Ahora, Jesús lo invita a confrontar su autosuficiencia y a sumergirse en la profundidad de un amor que no se apoya en el desempeño, sino en la rendición. La escena está en Juan capítulo 21, versículo 15. Pedro responde con humildad: tú sabes que te amo. La palabra que él usa denota un amor fraternal, diferente de la intensidad del amor ágape que Jesús había mencionado. Sin embargo, el Señor acepta su respuesta, pues lo que importa allí no es el vocabulario exacto, sino la sinceridad del corazón. Lo que está en juego es el futuro de Pedro, y Jesús, incluso ante una respuesta insuficiente, le confía el cuidado del rebaño. Esa confianza revela que el reino no se construye sobre la base de la fuerza humana, sino en corazones quebrantados. Las 3 preguntas de Jesús no solo ecoan las 3 negaciones de Pedro, sino que lo conducen por un camino de redención consciente. Cada respuesta es una restauración, y cada comisión, apacienta, cuida, aliméntate, revela la dimensión pastoral del llamado de Pedro. Jesús no busca perfección, busca entrega. El fracaso pasado de Pedro no lo descalificó, al contrario, lo preparó para liderar con compasión. Ahora entendía lo que era caer y sabría levantar a otros con la misma gracia que lo había alcanzado.
Otro detalle relevante es el tipo de liderazgo que Jesús propone. Pedro no sería un dominador, sino un cuidador. El modelo de autoridad que Cristo establece se fundamenta en el servicio y en el amor sacrificial. Esto marca un contraste con las estructuras de poder del mundo. En el reino, liderar es alimentar, guiar y proteger, no manipular o controlar. La restauración de Pedro es también una lección para todos los que ejercerían liderazgo espiritual a lo largo de los siglos. Por último, Jesús anticipa el tipo de muerte que Pedro enfrentaría, señalando que su amor sería probado hasta el fin. Aún así, la última frase que le dirige no es sobre dolor, sino sobre dirección: sígueme. La misma invitación hecha a las orillas del Jordán ahora se repite tras la resurrección con aún más profundidad. Pedro, restaurado y comisionado, no sería más el mismo. Del fracaso nació un apóstol. De la negación, una misión. Del amor imperfecto, un camino de entrega hasta el último suspiro. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Jesús no solo apareció, Él enseñó. Y el contenido de esas enseñanzas permanece en gran parte envuelto en misterio. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3, declara que Él apareció a los suyos y les habló de las cosas concernientes al reino de Dios. Este detalle es crucial. Jesús no desperdicia ni un día. Cada encuentro, cada palabra, cada gesto, tenía como objetivo preparar a los discípulos para comprender la dimensión plena del reino que Él inauguró. Al contrario de las enseñanzas públicas de los tiempos anteriores, ahora Él habla solo a los suyos. No hay más parábolas para multitudes, ni confrontaciones con fariseos. Es un discipulado íntimo, profundo e intencional. El enfoque ya no está en milagros visibles, sino en una transición espiritual. Jesús está moldeando a sus discípulos para que dejen de ser seguidores y se conviertan en proclamadores. El reino no sería más anunciado con espadas o con gritos, sino con el testimonio de la cruz y el poder del Espíritu. Estos 40 días son una extensión del desierto que moldeó a Moisés, Elías y el propio Jesús. Pero esta vez no hay soledad, sino comunión. Los discípulos, aún oscilando entre fe y duda, ahora reciben explicaciones que antes no comprendían. Él reinterpreta las Escrituras a la luz de la resurrección, revelando cómo todo, ley, profetas y salmos, apuntaba hacia Él. La palabra, que antes era letra, ahora se convierte en revelación. El velo había sido rasgado, y la luz del Cristo resucitado iluminaba cada símbolo antiguo con significado eterno. Además de la enseñanza, estos días fueron marcados por consuelo. Jesús cura heridas emocionales, ajusta expectativas distorsionadas y fortalece vínculos espirituales. Él no solo habla sobre el reino, Él demuestra el reino con su presencia resucitada. Los discípulos aprenden que el reino no es un gobierno político a ser instaurado en Jerusalén, sino una realidad espiritual que comienza en el corazón y se expande por el mundo. Ellos son informados de que recibirán poder de lo alto y que serán testigos hasta los confines de la tierra. Al final de estos días, los discípulos ya no son los mismos. La comprensión del reino ahora pulsa en sus corazones. Ellos entendieron que el Rey venció a la muerte, que su trono es eterno y que su misión ahora es de ellos. Jesús no dejó anotaciones o cartas durante estos 40 días, sino que dejó algo más valioso, una generación de hombres transformados, listos para incendiar el mundo con el mensaje que recibieron directamente de la boca del resucitado. En los últimos momentos con sus discípulos, Jesús los conduce hasta un monte cercano a Betania, un lugar de intimidad y revelaciones profundas. Allí
lejos de las multitudes, en un ambiente familiar, Él ofrece sus últimas instrucciones antes de regresar al Padre. El tono no es de despedida, sino de transferencia. Él no está abandonando a los suyos, sino confiándoles una misión que resonaría a través de los siglos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, está registrada la promesa que define la dirección de la Iglesia. Pero recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. La promesa del Espíritu no es solo una motivación, sino un fundamento. Jesús sabía que, sin el poder de lo alto, los discípulos no tendrían condiciones de cumplir su misión. No se trataba de oratoria ni de estrategia, se trataba de presencia. El mismo Espíritu que lo ungió para sanar, liberar y anunciar las buenas nuevas, ahora sería derramado sobre esos hombres comunes, transformándolos en mensajeros del reino. La misión de ir hasta los confines de la tierra no era una carga, sino una extensión del propio corazón de Dios. En este momento, Jesús también reafirma que el reino de Dios no vendría con apariencia exterior, como muchos aún esperaban. Los discípulos preguntan si era ese el tiempo de restaurar el reino a Israel, pero Él los dirige hacia algo mayor. El enfoque deja de ser una restauración geopolítica y pasa a ser una expansión espiritual. El reino sería establecido en los corazones, alcanzando no solo a judíos, sino también a samaritanos y gentiles. La geografía del Evangelio se volvía ilimitada. Además, Jesús los bendice. Un gesto aparentemente simple, pero cargado de poder. No hay reproche, no hay exigencia, solo bendición. Él levanta las manos y declara palabras de vida sobre aquellos que, días antes, habían huido con miedo. Este detalle, relatado en Lucas, capítulo 24, versículo 50, muestra que el Cristo resucitado no guarda rencores. Él libera destino. La bendición final es el sello que confirma la alianza y la misión que estaba siendo confiada. Allí, en lo alto del monte, entre palabras y promesas, algo extraordinario sucede. Jesús comienza a ser elevado ante sus ojos, hasta ser ocultado por una nube. No es una huida, sino una entronización. El cielo lo recibe, y los discípulos permanecen con los ojos fijos, no en el pasado, sino en el futuro. Dos ángeles entonces aparecen y los despiertan. Este Jesús vendrá del mismo modo como lo visteis subir. La ascensión sella el ciclo de la redención y abre el tiempo de la Iglesia. El Cristo que subió continúa reinando, y la misión ahora pertenece a los que creyeron en su palabra. La ascensión de Jesús al cielo no fue un acto teatral, sino un hito decisivo en la historia de la salvación. Al ser elevado ante los discípulos, Él no solo se despide físicamente, Él asume su posición glorificada a la derecha del Padre, conforme está escrito en Marcos capítulo 16, versículo 19. Este momento representa el inicio de una nueva era, donde el reino de Dios continúa siendo expandido no más por la presencia visible de Cristo, sino a través de su cuerpo espiritual en la tierra, la Iglesia. Al subir, Jesús lleva consigo a la humanidad redimida. Por primera vez, un hombre glorificado entra en los cielos eternos. Él no asciende solo como Hijo de Dios, sino como el nuevo Adán, representando toda una nueva creación. Esto significa que, donde Él está, nosotros también estaremos. Su ascensión es nuestra garantía de acceso al Padre, nuestra seguridad de que la redención fue aceptada. El velo fue rasgado en la cruz, pero el camino fue recorrido definitivamente en la ascensión. Además, la ascensión tiene implicaciones prácticas. Establece a Jesús como nuestro intercesor. Él no está ausente, sino activo. Como está escrito en Hebreos capítulo 7, versículo 25, vive para interceder por nosotros. Esto transforma la manera en que nos relacionamos con Dios.
No estamos solos, ni dejados a merced de las circunstancias. Tenemos un abogado, un sumo sacerdote celestial, que comprende nuestras debilidades y nos sustenta con su gracia. Otro aspecto importante es que la ascensión apunta hacia el regreso. Los ángeles que aparecen en la montaña se aseguran de recordar a los discípulos que ese mismo Jesús volverá. Esto no es solo una esperanza lejana, sino un ancla para la Iglesia en tiempos de crisis. La promesa de la vuelta de Cristo mantiene a la Iglesia alerta, activa y comprometida con su misión. No hay tiempo para distracciones, porque el Rey que subió volverá para consumar todas las cosas. La nueva era que se inicia está marcada por una tensión dinámica, el ya y el todavía no. El reino ha sido inaugurado, pero todavía será plenamente revelado. La presencia de Jesús ahora es espiritual, pero no menos real. Y su ascensión, lejos de significar ausencia, abre espacio para una presencia aún más poderosa, la del Espíritu Santo. Con el cielo abierto y el trono ocupado, los discípulos bajaron de la montaña no con tristeza, sino con adoración. La historia de Cristo en la tierra había llegado al clímax, pero la misión del reino apenas comenzaba. El intervalo entre la resurrección y la ascensión de Jesús es un espacio sagrado que pocos comprenden plenamente. Fueron 40 días en que el cielo y la tierra se tocaron de manera intensa, revelando una realidad invisible que transformaría todo para siempre. En este período, los discípulos vivieron entre dos mundos, todavía en la tierra, pero siendo preparados para operar bajo la perspectiva del cielo. Jesús no los llevó inmediatamente al triunfo final, sino que los entrenó para vivir en medio de la tensión, llevando la gloria del resucitado en jarras de barro. Ese tiempo reveló que la presencia de Jesús ahora sobrepasaba las limitaciones físicas. Él surgía y desaparecía, aparecía en caminos y casas, hablaba con pocos y enseñaba verdades eternas. Era un entrenamiento para percibir lo invisible, para aprender que el reino de Dios no vendría con señales exteriores, sino que estaría dentro de ellos. Como él mismo dijo, registrado en Lucas capítulo 17, versículo 21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta comprensión cambiaría radicalmente la forma en que los discípulos vivirían y predicarían. Durante este tiempo, el miedo fue siendo sustituido por fe madura. Los corazones antes desanimados comenzaron a palpitar con esperanza renovada. La culpa fue lavada por el perdón personal, la duda fue vencida por la revelación continua y la dispersión se transformó en unidad. La presencia del resucitado tenía ese poder: restaurar la dignidad, reavivar la visión y volver a unir a los discípulos a la misión original. Ellos estaban siendo moldeados para llevar un mensaje que no sería solo hablado, sino encarnado. Este intervalo también revela que el discipulado no termina con la resurrección, se profundiza en ella. Jesús no solo resucitó y subió, Él permaneció el tiempo suficiente para asegurar que sus seguidores estuvieran listos. No dejó dudas, no permitió lagunas, no apresuró el proceso. Preparó a cada uno con paciencia, sabiduría y presencia. Era un período de transición, sí, pero también de consagración. El cielo ya estaba abierto, pero ahora el reino se enraizaba en la tierra a través de hombres y mujeres comunes, llenos de un propósito eterno. Este tiempo entre dos mundos aún resuena en los días de hoy. Vivimos entre el ya y el todavía no, entre la promesa y el cumplimiento, entre la fe y la visión, y como aquellos primeros discípulos, somos llamados a reconocer la presencia del resucitado en cada detalle, a escuchar su voz en las Escrituras y a movernos con valentía hacia lo que Él nos llamó a ser. El mundo tal vez no tenga idea de lo que realmente sucedió entre la resurrección y la ascensión,
Pero aquellos que lo conocieron saben, el cielo tocó la tierra, y nada más fue igual desde entonces. Mucha gente arriba de los 55 años lleva una sensibilidad especial para percibir cuando una historia bíblica guarda detalles que no pueden ser ignorados. Si algo en este contenido despertó esa voluntad de aprender más, comparte el video con alguien que también valora esos tesoros de la fe y deja tu comentario contando lo que más te llamó la atención. Y claro, suscríbete al canal para caminar con nosotros en los próximos descubrimientos.